Estimados miembros fundadores y amigos, nos encontramos nuevamente rindiendo cuentas del trabajo que como equipo FUSADES desarrollamos en estos últimos 12 meses. Reto es la mejor palabra para resumir el trabajo realizado, porque casi todo el 2020 se nos presentó con etiquetas de dificultad. Pero con el trabajo, el compromiso y la creatividad de nuestros directores y colaboradores, logramos sortear esas etiquetas para cerrar un año con buenos resultados. La pandemia fue uno de los mayores retos, acompañada de un entorno político complejo que desencadenó una serie de crisis en lo económico, en lo fiscal, en el campo social y particularmente en la dimensión institucional. Un contexto que nos impulsó a definir nuevas maneras de hacer el trabajo, defender el Estado de Derecho, adaptar la comunicación e interactuar con los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, sin cambiar la esencia de nuestros valores ni los propósitos de nuestra misión. A continuación les presentamos lo que fue el 2020, un resultado que respaldo con orgullo en este último año de gestión en mi calidad de presidente de tan distinguida institución. En 1917 el mundo vivió una de las pandemias más grandes de la historia. Actualmente estamos viviendo una pandemia similar, la pandemia del COVID-19. Igualmente, la Gran Depresión de los años 30 afectó tremendamente la humanidad y eso está ocurriendo el año de 2020 y 2021. A eso se volcó el Departamento de Estudios Económicos en sus 3 áreas de enfoque: la Contraloría Social, las finanzas públicas para el desarrollo y el crecimiento inclusivo. En esas áreas se enfocó en analizar el impacto en la pobreza, en la desigualdad, en el empleo, en el crecimiento económico, en las finanzas públicas, tanto por el efecto de la pandemia como por las medidas de política pública que el gobierno llevó para hacer frente a esta crisis. Los 2 informes semestrales de coyuntura económica proporcionaron análisis sobre el impacto de la pandemia y la cuarentena obligatoria sobre el empleo, la producción y la pobreza en la población, con el fin de ofrecer al país experiencias de cómo se estaba abordando la pandemia en otros países y lineamientos de política que pudieran permitir un mejor manejo. Se organizó junto con el DEL una serie de 6 webinars titulado América Latina y COVID-19. Lo aprendido contra la pandemia y la reactivación económica, en las que ponentes internacionales presentaron las experiencias de Chile, Colombia y Perú. Además contó con el apoyo de la representación del BID en El Salvador. Se contó con ponencias sobre la experiencia en el ámbito regional sobre ideas de cómo salir del túnel con el doctor Alejandro Izquierdo, subdirector del Departamento de Investigación del BID, y cómo balancear la política económica versus la mitigación de la pandemia con el doctor Ivan Werning, profesor del MIT en Estados Unidos. Finalmente se contó con la visión para la etapa posterior a la pandemia con Marisol Argueta, jefe para América Latina del Foro Económico Mundial. A partir de estas experiencias internacionales y los estudios, se elaboraron propuestas de política pública. Se presentó el documento 7 propuestas de política pública para transitar a una apertura económica resiliente al COVID-19 en El Salvador, la cual tuvo amplia cobertura en los medios nacionales. Se publicaron videos cortos que explicaban fácilmente el impacto del COVID-19 en la población salvadoreña, llegando a tener más de 80,000 reproducciones en redes sociales. También se apoyó al INCAE en proporcionar información para los cálculos sectoriales del impacto de la pandemia y la propuesta de apertura gradual de la economía elaborada por esta entidad académica regional. En las finanzas públicas, el DEC analizó la evolución del presupuesto 2020, tanto a sus inicios como a las posteriores modificaciones y ejecución de los fondos públicos a raíz de las medidas fiscales para combatir el COVID-19.
Se destacaron las fallas en la aprobación del presupuesto 2020 con la serie de investigación Aprobación del presupuesto 2020, decisiones políticas, se corrigen las fallas. Se presentó un seguimiento detallado sobre la disponibilidad de recursos para el sector público y la transparencia, con los análisis económicos, impacto del COVID-19 en la liquidez del gobierno y en conjunto con el Departamento de Estudios Legales, el manejo de FOPROMID ante la pandemia. Es contrario al orden jurídico y carece de transparencia. En conjunto con los departamentos de estudios legales, sociales y políticos, el DEC elaboró una edición especial de serie de investigación titulada Presupuesto de Nación 2021, una fórmula para más pobreza y desempleo, la cual advertía sobre las deficiencias de este presupuesto. En 2020, el DEC aportó a la investigación internacional en redes al completar el estudio en conjunto con el Instituto de Compromiso con la Equidad CEQ. Análisis comparativos de los resultados de la política fiscal sobre la pobreza y la desigualdad en El Salvador durante 2011, 2013, 2015 y 2017, empleando la metodología del compromiso de la equidad, el cual contó con el financiamiento del BID. La directora del CEQ, doctora Nora Lustig, de la Universidad de Tulane, comentó los resultados del estudio en un evento virtual que sirvió para evaluar el impacto de la pandemia del COVID-19 y las políticas públicas para hacer frente al mismo en la desigualdad y la pobreza. El DEC, junto al CEQ, ganó el concurso para fondos de investigación de la red Sounder Voice para el estudio de microsimulación en Guatemala, Honduras y El Salvador. Adicionalmente, el DEC participó en la construcción del Índice de Desarrollo Regional Latinoamérica, elaborando dicho indicador para El Salvador, permitiendo compararlo con el resto de los países de América Latina en el tema del desarrollo local. El año 2020 fue un año muy intenso para el Departamento de Estudios Legales de FUSADES, dando una postura jurídica sobre los distintos acontecimientos que se fueron presentando en El Salvador. En primer lugar, tuvimos los acontecimientos del día 9 de febrero, en donde se dio una ruptura al orden constitucional y FUSADES dio una posición jurídica sobre este tema, la cual fue elaborada por el Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Hicimos llamados a que se respetara la Constitución y que no hubieran ningún tipo de abusos. Luego, durante la pandemia, el Departamento de Estudios Legales hizo análisis sobre la respuesta jurídica a la pandemia, señalando que no debían violarse derechos fundamentales, que no debían haber excesos de poder y que debía existir transparencia en el Estado. Asimismo, la pandemia obligó a que se acelerara la discusión sobre temas claves como el impulso de la digitalización en el país. Y fue así como el departamento también estuvo dando insumos y aportes para las leyes que tienen que ver con la digitalización y así poder dar ese salto que nos lleve a la modernidad que ahora es muy necesario en esta realidad. Para el DEL, el año comenzó con mucho análisis por los acontecimientos del 9F cuando la Asamblea Legislativa fue militarizada y tomada por el Ejecutivo. Desde que el Consejo de Ministros convocó extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, dio una opinión inmediata de que la misma era inconstitucional. El DEL llamó al respeto a la Constitución y al orden democrático y a que prevaleciera la institucionalidad. Junto con muchas organizaciones de la sociedad civil, expresó rechazo por la ruptura del orden constitucional. El DEL también estuvo atento a los acontecimientos jurídicos que tuvieron lugar por la pandemia, analizando oportunamente todos los decretos legislativos, decretos ejecutivos y sentencias de la Sala de lo Constitucional que se emitieron durante la emergencia. Se expresó opinión sobre cómo debían entenderse las facultades que otorga el Código de Salud para proteger la salud de la población, pero también cuáles son los límites y denunció los excesos de poder. Hizo llamados a respetar los derechos fundamentales de la población, la división de poderes y que se cumplieran los fallos de la Sala de lo Constitucional. Se mandó opinión jurídica, con apoyo del DES y DEC, a la Asamblea Legislativa sobre los proyectos de decreto para enfrentar la pandemia. Se hizo énfasis en la necesidad de transparencia durante la emergencia y en particular en las compras públicas, exigiendo que no hubiera opacidad y que se respetaran los controles y señalando algunas irregularidades que se dieron. Se analizaron las reformas al reglamento de la CAP y se señaló la deficiencia que tenían. Junto con INCAE y con miembros del Consorcio para la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, el DEL participó en el foro sobre transparencia durante la pandemia.
El consorcio llevó a cabo la acostumbrada Semana de la Transparencia, teniendo como invitados a la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, para hablar de transparencia, corrupción y COVID. Manuel Alcántara Sáenz para exponer sobre los retos de las democracias frente a la corrupción. También se conversó sobre la importancia de la libertad de expresión durante la emergencia con Mauricio Alarcón de Ecuador, las herramientas para combatir la desinformación con Marta Gava de Red Lad, Octavio Martínez de CLADS INCAE con el tema Superando los efectos de la pandemia en la economía y en la corrupción. El acceso a la información pública se siguió de cerca como miembros del grupo promotor del ALAIP a los procesos de elección de comisionados del IAIP y se advirtieron las preocupaciones por los retrocesos que sucedieron en 2020. Se analizaron las reformas al reglamento de la ALAIP y por ser contrarias a la Constitución como miembros del grupo promotor, se presentó una demanda de inconstitucionalidad. Se continuaron los estudios sobre la Corte de Cuentas de la República, señalando la necesidad de fortalecer el marco legal para poder realizar con efectividad el trabajo de fiscalización en el uso de los fondos públicos. Junto con varias organizaciones aliadas de la sociedad civil, se conformó el grupo Valoremos la Constitución, con el objeto de velar por el respeto a la Constitución y fijar posición sobre la preocupación ante la iniciativa de reformar la misma Constitución que se está impulsando. Se organizaron foros virtuales y se publicaron documentos. Se hicieron llamados al respeto de la Constitución por parte de los cuerpos de seguridad ante la preocupante desnaturalización de los mismos. Se apostó a impulsar la digitalización en el país, tema que adquirió notoriedad por la pandemia que obligó a digitalizar los distintos ámbitos de la vida nacional a través de la participación en discusiones con la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, dando aportes jurídicos para contar con una normativa que proteja los datos personales, así como la regulación del teletrabajo, para que exista una autoridad nacional digital y sobre reformas a la ley de delitos informáticos. Asimismo, se impulsó la justicia digital. Se trabajó en reformas a la ley del transporte terrestre para garantizar un transporte seguro y libre del acoso, el cual se presentó a la Asamblea Legislativa y se le dio iniciativa de ley. Se organizaron foros con aliados internacionales sobre la importancia de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y prepararnos para el proceso que tomará lugar en el año 2021. 2 informes de coyuntura legal, 10 análisis legales, 13 posiciones institucionales y 2 series de investigación dan cuenta del arduo trabajo del DEL en 2020. En cuanto al trabajo de redes, se conformó el consorcio País Digital, que surge como una ventana de oportunidad en el marco del confinamiento que obligó a las empresas, el gobierno y otras instituciones a impulsar una transformación digital en el país. También la iniciativa para un transporte público seguro, esfuerzo multiactor creado en 2019 para prevenir y reducir el acoso sexual en contra de las mujeres en el transporte público, logró la firma de un acuerdo nacional suscrito por la mayoría de partidos políticos del país. El trabajo del Departamento de Estudios Políticos estuvo marcado por 2 hechos relevantes. El primero, la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. Eso nos obligó a escribir todo lo que habíamos visto y que estaba afectando la democracia. Fuimos invitados a participar en eventos internacionales a través de webinars para comentar las consecuencias de ese hecho y también escribimos para revistas internacionales sobre las afectaciones a la democracia en ese tema. Nuestro documento Año Político, que llevaba en la 11ª edición, también se dedicó a ese tema particularmente por los efectos que puede tener en el futuro. Y el otro hecho fue la pandemia, que básicamente hizo que el departamento tuviera que migrar a plataformas virtuales, sus eventos y sobre todo los diplomados y los cursos especializados de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia. También permitió que llegáramos a más gente. Y finalmente las elecciones ocuparon también un espacio importante, la organización de las mismas. Nos incorporamos a una red ciudadana y eso pues permitió que auditáramos el antes de la elección, es decir, los eventos previos. Dentro de lo más relevante para el DEP en 2020 están los alcances del 6º diplomado de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, ECADE, que permitió capacitación a más de 165 líderes de diferentes áreas de la vida nacional.
Igualmente, el primer curso de liderazgo para mujeres, que permitió capacitar en temas políticos, desarrollo y administración pública, entre otros, a más de 350 mujeres, sin faltar el foro de análisis sobre el impacto COVID-19 en la política, un foro compartido con el Woodrow Wilson Center y el National Endowment for Democracy. 8 análisis políticos, 10 posiciones institucionales, publicación del año político y documentos pioneros en la región, como el de algunas reflexiones sobre el COVID-19, el desempeño de los sistemas políticos y la democracia, marcaron el desempeño del departamento, que consolidó nuevas alianzas para crear espacio electoral, un asocio de 6 organizaciones de la sociedad civil para el análisis de los procesos electorales del país. Durante la pandemia, en el Departamento de Estudios Sociales es cuando más hemos trabajado. Nos concentramos en generar conocimiento y recomendaciones de política pública en los temas que han afectado la vida de las personas en el contexto de la emergencia, particularmente en el área de salud y todo lo relacionado con la política social. Intentamos comprender la evolución de COVID-19 y sus efectos en la salud y la dinámica económica y social. Y creamos el Observatorio COVID junto con la Universidad Francisco Gavidia, la ESEN, la Universidad José Matías Delgado y el apoyo de SBNet. También fue muy interesante incorporar el enfoque epidemiológico dentro de nuestro análisis, y para eso contamos con el apoyo de un equipo de profesores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Entre ellos contamos con la participación del Dr. David Bloom, el Dr. Benjamin Seligman y el Dr. Thomas Bosser. Además, al evaluar la respuesta gubernamental a las demandas de la población, nos dimos cuenta de la necesidad de repensar la política social de modo que ésta pueda contribuir a construir una sociedad resiliente y capaz de generar oportunidades para que las personas puedan ser autogestoras de su desarrollo y además decidan construir un proyecto de vida en el país. Finalmente, examinamos la profundización de brechas sociales y las afectaciones desiguales a distintos grupos de población, con el objetivo de incidir en la política pública de respuesta a la crisis de COVID-19. En 2020, en el contexto de emergencia, el DES generó a través de las investigaciones un debate calificado, incidencia en acciones de Contraloría Social y diagnóstico para superar las consecuencias sociales de la pandemia. Prueba de ello son los 3 webinars organizados por el DES sobre la respuesta frente al COVID-19, así como la participación a nivel nacional e internacional en conversatorios, talleres y mesas de diálogo sobre diversas temáticas. El departamento se concentró en generar conocimiento y recomendaciones de políticas públicas. Así produjo un informe de coyuntura social, 3 posiciones institucionales, 2 series de investigación, un análisis social, 5 notas de política pública. Generó además 5 aportes al blog y 10 documentos de trabajo. Muy sobresaliente fue el aporte del DES al Observatorio COVID-19, desde donde El Salvador pudo tener más información sobre el avance e impactos de la pandemia. Junto a la Universidad Francisco Gavidia, Universidad de El Salvador, Escuela Superior de Economía y Negocios, Universidad José Matías Delgado y SBNet, este observatorio creó incidencia en cada uno de sus reportes. Otras participaciones activas del departamento fueron la Comisión de Política, Gestión y Financiamiento del Clúster de Educación del MINED, la Comisión de Seguimiento al Plan Social, el Consejo del Índice del Progreso Social de la Fundación POMA, la Coalición Latinoamericana por la Excelencia Docente del Diálogo Interamericano y Fundación Barkey, la Red de Migración y Desarrollo y la Mesa de la Primera Infancia de la Fundación Rafael Mesa Ayau. Bueno, 2020 pues, fue un año un poco diferente, pues para todos, y para el CIE no fue la excepción. Estábamos a medio camino de nuestras encuestas de coyuntura que sirven de insumo para el Departamento de Estudios Económicos, el Departamento de Estudios Políticos y de otra serie de investigaciones que estábamos llevando en nuestras áreas principales, que son la de empleabilidad juvenil, participación económica de las mujeres y también la prevención de la violencia, cuando de repente tuvimos que suspender nuestras actividades, respirar,
ver qué podíamos hacer para seguir continuando, porque no podíamos seguir de la misma manera, porque teníamos que garantizar la seguridad de nuestro personal y también la seguridad de las personas e instituciones que muy amablemente nos donan de su tiempo para que nosotros podamos hacer las investigaciones. Pero fuimos capaces como equipo de innovar, proponer diferentes metodologías y continuar con nuestro trabajo. Al final, pues, no solamente logramos cumplir nuestras metas que nos habíamos planteado originalmente, pero también pudimos participar en otros proyectos internacionales con organismos internacionales para precisamente aprender qué es lo que está pasando aquí en el país a raíz de la pandemia. En 2020, innovamos metodologías en diversos proyectos y todo el personal CIE actualizó su certificación en protección de los participantes humanos de la investigación. Trabajamos en las actividades del sistema de indicadores de coyuntura, 4 encuestas de dinámica empresarial, 12 monitoreos mensuales de la actividad económica, 12 encuestas de percepción de los consumidores. Sondeamos el impacto que la cuarentena estaba teniendo en la actividad de las empresas con 3 sondeos especiales. El CIE colaboró con el Banco Mundial con 2 encuestas a empresarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, en seguimiento a las adaptaciones que hicieron por la pandemia. De igual forma, medimos el impacto en los hogares del área metropolitana con un sondeo especial a una muestra de los hogares entrevistados en 2019. Internacionalmente, el CIE concluyó su participación en el proyecto Southern Voice State of the SDGs Report. En enero participó en el lanzamiento del estudio en Ginebra, Suiza. Como parte del proyecto, se publicó el documento El proceso de implementación de los ODS, Estudio Regional de América Latina, un resumen de política y una serie de blogs. Se concluyó el trabajo en el proyecto de innovación social para jóvenes vulnerables de Glasgow en El Salvador y Honduras. Se presentaron resultados en el Congreso de Latin American Studies Association con la ponencia ¿Cómo podemos romper los procesos de formación del estigma territorial en contextos de violencia urbana? Participamos como panelistas en el Think Tank Summit de América Latina, compartiendo reflexiones sobre qué pueden hacer los centros de pensamiento para que las políticas públicas sean más efectivas. Con el material de la ponencia se escribió un blog que fue publicado en el sitio de la Red Internacional de Centros de Investigación de Southern Voice. El CIE participó en los grupos de trabajo COVID-19 en América Latina, impulsados por Southern Voice, formando parte de los co-chairs que presiden el Grupo de Trabajo 3 sobre impactos desde la perspectiva de género. Se concluyó el estudio de cohortes del programa Senderos Juveniles de Catholic Relief Services en El Salvador y Honduras. Los resultados se presentaron en El Salvador y Honduras, pero aprovechando la modalidad virtual se llegó a una audiencia internacional más amplia. En 2020, iniciamos un estudio de costo-beneficio del Programa Mesoamericano de Agua y Suelos para la Agricultura que Catholic Relief Services lleva a cabo en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y el sur de México. Adicional a estos esfuerzos, se desarrolló la evaluación del impacto del programa Empresa Centro de varias carreras ocupacionales para INSAFORP. Trabajamos en la iniciativa de Mujeres de FUSADES y Red Sinergias. Fuimos parte de la iniciativa Transporte Público Seguro, desarrollándose una actualización al estudio y el lanzamiento de la plataforma noesnormal.org para sensibilizar sobre el problema de acoso en el transporte público. Y fuimos parte del comité técnico del proyecto El Salvador, ¿Cómo vamos? El 2020 fue un año difícil para todos, pero también fue un año lleno de oportunidades. Para nosotros en Creo nos permitió poder llegarle a muchísimos más jóvenes a nivel nacional gracias a la tecnología. Nuestra misión es formar, motivar e informar a la juventud salvadoreña a basarse en principios sólidos, y eso gracias a Dios lo podemos hacer desde cualquier computadora o en cualquier trinchera. Creo que el 2020 nos ha dejado la gran lección que nuestros jóvenes se quieren capacitar a pesar de las difíciles circunstancias. No solo fue la pandemia, también fueron tormentas tropicales las que nos trabaron un poquito la carreta al momento de llevarle el conocimiento a nuestros alumnos en Academia Democracia, por ejemplo. El 2020 también nos dejó un curso de ciudadanía que nos permitió alianzas estratégicas muy importantes con distintos actores de la sociedad civil, también alcaldías y otros jóvenes que simplemente están interesados en el acontecer nacional. Sabemos que los jóvenes vamos a ser los que vamos a sacar este país adelante, siempre y cuando estemos convencidos que lo podemos hacer,
que nos agarremos de nuestros principios y que compartamos el conocimiento con la mayor cantidad de personas posibles, porque los salvadoreños podemos hacer la diferencia si nos lo proponemos. El esfuerzo de Creo por llegar a los públicos jóvenes en 2020 incluyó 19 FUSADES abiertos, con diferentes organizaciones sociales, centros de estudio y universidades, en los que se pudo capacitar y debatir sobre las diferentes temáticas de interés nacional. Aún y en medio de la pandemia pudo realizarse la edición 36 de Promueve tu País, por primera vez virtual, con más de 110 participantes de todo el país y 17 ponentes en igual número de temáticas. También se realizó el curso de ciudadanía, en el que más de 780 jóvenes se capacitaron en temas como el Estado, participación ciudadana, democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y fake news. Creo también buscó medios alternos para acercarse a su audiencia, esta vez con Freedom Cinema, un festival de cine de 3 semanas divididas en 6 funciones, en las cuales se logró participación de 281 personas gracias al capital semilla ganado en el Latin America Shark Tank Competition de Atlas Network. Cerramos el esfuerzo Creo con Academia Democracia, gracias al apoyo de UNDEF. Este diplomado permitió formar académicamente a 100 jóvenes en temas de democracia, Estado de Derecho, Contraloría Social y diálogo. Academia Democracia ha sido considerado por UNDEF como un caso de éxito. Durante el año 2020, El Salvador Cómo Vamos continuó con su trabajo y su labor de poder contribuir al desarrollo de gobiernos efectivos y transparentes, así como también de ciudadanías más informadas, más responsables y más participativas. A través de 3 grandes ejes, El Salvador Cómo Vamos en un primer lugar buscó generar información. Si bien la pandemia representó un desafío, también representó una oportunidad para buscar diversas estrategias de cómo levantar y recolectar información. En segundo lugar, tratamos también de promover y difundir los diferentes indicadores y datos generados por el observatorio, principalmente a través de plataformas digitales y virtuales, y con el apoyo y la contribución de diferentes actores que permitieron también promover el uso de los datos como un tercer pilar y en última instancia empoderar a la ciudadanía a que pudiera hacer un uso de la información y que otros actores, gobiernos locales, ONGs y otras instituciones pudieran utilizar esa información como una herramienta para poder generar acciones y esfuerzos encaminados a mejorar la calidad de vida de los municipios del área metropolitana de San Salvador. Durante el 2020, El Salvador Cómo Vamos continuó su labor de generación de información, fortalecimiento de gobiernos locales y empoderamiento ciudadano. Si bien la pandemia supuso un reto en los procesos de recolección de información, de la mano del Centro de Investigación y Estadísticas se logró levantar la encuesta de calidad de vida de manera telefónica, generando información clave sobre los impactos y afectaciones que la pandemia ha dejado en los hogares. A lo largo de 2020 se llevaron a cabo distintas presentaciones con la participación de alcaldes del área metropolitana de San Salvador, líderes comunitarios, organismos de cooperación y expertos, con el objetivo de promover la información generada por el observatorio y contar con espacios de discusión sobre los principales retos y necesidades que tiene la población del municipio y buscar soluciones puntuales ante estos desafíos. En conjunto con Fortas, se trabajó en el fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de líderes comunitarios. Se promovió la responsabilidad ciudadana y la rendición de cuentas como herramienta clave para el desarrollo de los municipios. Igualmente, a través de talleres de formación técnica, se trabajó con el personal de las alcaldías que atiende el programa, para utilizar los datos de la encuesta de calidad de vida como una hoja de ruta para la formulación de mejores políticas públicas y el uso eficiente de los recursos en función de las necesidades de la población. FUSADES se ha caracterizado desde sus inicios por ser una mezcla de pensamiento y acción. Esta acción ha sido liderada desde el Centro de Desarrollo de FUSADES, conformada por Fortas, nuestro brazo social, ProInnova, nuestro Centro de Innovación y Emprendimiento, y el Laboratorio de Calidad Integral. Es un orgullo para FUSADES poder llegar por medio de ellos a las familias más vulnerables del país, a los micro y pequeños empresarios e innovadores que con su trabajo contribuyen a generar empleo para muchos salvadoreños y apoyar a las empresas exportadoras e importadoras. Conceptos que a veces consideramos abstractos como la descentralización municipal,
el liderazgo comunitario y el diálogo social, así como el cambio climático, solo pueden hacer sentido a través de acciones que nuestro Centro de Desarrollo lleva a cabo en el día a día. Y por ello, les invito a escuchar a nuestros directores que les comentarán a detalle qué se hizo en el año 2020, un año lleno de desafíos que nos hicieron reimaginar un futuro con más oportunidades. En 2020, fieles a nuestro ADN social, continuamos con acciones concretas para mejorar las condiciones de vida en las comunidades. Además, para dar sostenibilidad a los procesos, nos esforzamos por fortalecer las capacidades de las personas para ser agentes de cambio en sus comunidades, en sus entornos y para ellas mismas. Pero 2020 también fue un año de prueba para toda la humanidad. La pandemia, la prolongada cuarentena y sus efectos nos hicieron una vez más reinventarnos, respondiendo de inmediato a través de herramientas virtuales para apoyar la salud mental de los salvadoreños y recordarles lo resilientes que somos. Con el apoyo de empresas maravillosas, también nos atrevimos a llevar un programa de televisión en señal abierta, con un mensaje de optimismo, fortaleza y fe para El Salvador. Nada de esto sería posible sin la confianza de nuestros donantes y empresas amigas que, comprometidos con la causa social, año con año nos apoyan. En 2020, Fortas fue parte del proyecto Diálogos por la Descentralización, una acción financiada por USAID a través de la Fundación Luis Berger Group y coordinada por la UCA. 69 miembros de instituciones públicas y privadas construyeron una agenda de incidencia para la descentralización del Estado. Dentro de la misma misión de capacitar a los ciudadanos, el proyecto Diálogos finalizó, cumpliendo con la transparencia y rendición de cuentas a los cooperantes. Se hizo una donación de equipo informático a centros escolares y se planificaron actividades para apoyar las iniciativas impulsadas por algunos de los 1,041 jóvenes que participaron en esta actividad. Aprovechando esta plataforma, se creó y compartió un espacio de reflexión ante la cuarentena. En las redes sociales del proyecto Diálogos, le permitimos a jóvenes compartir sus experiencias y crecimiento personal ante una situación totalmente nueva para esta generación. Pensando en otros segmentos de población, se implementaron los talleres virtuales Sobrevivir, Aprender y Transformarse para Renacer. 449 personas de 10 empresas amigas, 3 gobiernos locales y FUSADES fortalecieron su salud mental y capacidades de resiliencia ante la pandemia. También se acompañó el proceso de reapertura económica y social de la ciudad de Santa Tecla como parte de una mesa técnica con instituciones académicas, civiles y gobierno municipal. A nivel nacional, para ayudar a superar la crisis económica y social que causó la pandemia, realizamos el programa televisivo Una Nueva Mirada, un regalo de solidaridad y optimismo a los salvadoreños. Gracias al apoyo de empresas amigas y la conferencista Margarita Pasos, hicimos llegar a millones de salvadoreños un mensaje de esperanza y superación. En cuanto a esfuerzos compartidos junto al programa CREO, acompañamos y sistematizamos el proceso de formación de jóvenes en el proyecto Academia Democracia. Compartimos nuestra experiencia en formación comunitaria y talleres para resolver problemas. Además, brindamos una guía de herramientas para que los participantes puedan replicar estas técnicas en sus comunidades. Adicionalmente, acompañamos el trabajo del Observatorio El Salvador Cómo Vamos, fortaleciendo las capacidades de liderazgo y empoderamiento de 245 personas, gracias a talleres en los que compartimos conocimiento con líderes locales de varios municipios del área metropolitana de San Salvador. Y en cuanto a obras hacia la comunidad, terminamos el recarpeteo de 8.850 metros cuadrados de vías principales en el municipio de Acajutla, beneficiando a 7,000 personas con mejor acceso a escuelas, viviendas y zonas de comercio, gracias al financiamiento de Energía del Pacífico y el apoyo de la Alcaldía Municipal. Bueno, el año 2020 fue un año de muchos retos, de muchos paradigmas, que de no haber sido por el trabajo creativo y la entereza del equipo, no hubiéramos quizás podido salir adelante. Hay una empresa allá en San Lorenzo que es propiedad de un matrimonio que se llama La Quiruba. Esa empresa al principio de la pandemia nos pidió que le ayudáramos a desarrollar 2 nuevos productos porque sus exportaciones estaban un poco en declive.
tuvimos que estar trabajando con ellos a manera de mensajes por chat, videos en línea, conexiones por Zoom, etcétera, hasta que logramos desarrollar un mecanismo que de verdad nos ayudara a darles la asistencia. Hoy día sus productos están en el mercado y ellos están muy contentos de que lograron hacer eso. Ese mecanismo queremos sistematizarlo y ponerlo al servicio de otras empresas. Asimismo, hicimos muchas capacitaciones, certificaciones de empresas, graduamos la promoción 2020 de Agroinnova de emprendedores y eso se pudo hacer gracias al equipo. Así es que agradezco a Proinnova por esa capacidad y esa entrega que han tenido, así como también agradezco a la Junta Directiva y a la dirección por estar siempre con nosotros. Este año, junto al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, entregamos $20,000 en equipo para empresarios del rubro cacao, frutas y hortalizas, mieles y bebidas. Asimismo, equipo tecnológico menor y herramientas a emprendedores como parte del proyecto de apoyo a la innovación a las MIPYMES y emprendimientos. Se realizó el taller de marketing para nuevos negocios. 20 participantes, entre emprendedores y pequeños empresarios, recibieron capacitación para diferenciar sus marcas y ofrecer valor adicional a los consumidores. Proinnova también capacitó en vigilancia tecnológica y minería de datos. Los participantes aprendieron a monitorear patentes para detectar las últimas innovaciones tecnológicas útiles a sus empresas. El taller también incluyó análisis de datos para identificar oportunidades de negocio, ya sean nuevos productos, tendencias de mercado o cambios en el gusto de los clientes. También se desarrolló la capacitación El ABC de las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos. Junto a 20 participantes se abordaron normas para la organización de las instalaciones de trabajo, manejo de materia prima y producción de alimentos. Debido a la cuarentena y con el afán de apoyar a productores agrícolas y negocios esenciales, publicó documentos que buscan mantener un comercio seguro en tiempos de pandemia, entre ellos protocolos de bioseguridad para empresas agropecuarias y de alimentos, un directorio de proveedores de alimentos y bebidas que aún ofrecen productos a los hogares y un catálogo de proveedores de servicios logísticos y mensajería. En ese mismo esfuerzo y aprovechando las herramientas digitales, iniciamos una serie de webinars para capacitar a empresarios y emprendedores. Abarcamos temas como marketing digital, normas de bioseguridad, prevención de COVID-19, finanzas en tiempos de crisis, vigilancia tecnológica, nuevos modelos de negocio, comercio electrónico, entre otros. En cuanto a nuestra tradicional competencia de emprendimiento Agroinnova, cambió a una modalidad virtual, convirtiéndose en eAgroinnova 2020. Se inscribieron 143 emprendedores, de los cuales se seleccionaron 60 para ser parte de las jornadas de capacitación. En el proceso aprendieron sobre creación de un modelo de negocio, marketing, gestión de finanzas y creación de un producto innovador. El certamen culminó con una exposición de 20 finalistas, entre los que se seleccionaron 6 proyectos ganadores. Ellos recibirán asesoría personalizada y equipo tecnológico para continuar desarrollando sus emprendimientos. Emprender implica renovarse y adaptarse a las nuevas condiciones. Por ello, la Global Entrepreneurship Week 2020 se celebró en todo el mundo de manera virtual. En El Salvador, 42 instituciones entre centros de emprendimiento, gremiales, medios y academia se unieron para realizar 23 actividades virtuales durante el mes del emprendimiento. Durante el año 2020, en el laboratorio de FUSADES, nos enfocamos en cumplir con las metas propuestas para los niveles analíticos antes de la pandemia. Estuvimos laborando ya físicamente desde el mes de junio y en julio nuestros equipos de servicio de toma de muestras comenzaron a laborar a lo largo y ancho del país, todo siempre con las medidas y protocolos de bioseguridad necesarios. Aunque tuvimos que detenernos unos meses, esto no significó que dejáramos de laborar. Estuvimos colaborando en comités de normativas, estuvimos también brindando servicios de capacitación en línea para nuestros clientes y amigos y además estuvimos actualizando todo nuestro sistema de calidad para cumplir con las exigencias de la nueva versión de la ISO 17025. 2020 nos planteó un reto importante, ya que el área metropolitana de San Salvador sufrió una crisis en el abastecimiento de agua potable, recibiendo un líquido con coloración y olores extraños en sus hogares. Como laboratorio publicamos una posición institucional y visitamos espacios de entrevista para destacar que más allá de la problemática era una oportunidad para mejorar los mecanismos y normas que aseguran un agua limpia y de calidad.
También fuimos sede de importantes reuniones con grupos técnicos de trabajo, entre ellos el Centro Nacional de Producción Más Limpia. En esta sesión aportamos conocimientos ambientales y de normas técnicas en un esfuerzo por crear políticas de gestión de residuos electrónicos. Para acercarnos más a nuestros clientes, se lanzó el fanpage del laboratorio en Facebook, desde donde se ofrece información científica y dada la pandemia, publicamos protocolos de bioseguridad para diferentes sectores económicos esenciales, información verificada sobre la prevención de la pandemia y consejos para la protección en los hogares. También durante este periodo colaboramos con el Ministerio de Turismo y el Organismo Salvadoreño de Normalización en la redacción de los protocolos normativos para bioseguridad en restaurantes, hoteles, parques recreativos, museos y servicio al turismo. Pusimos a disposición de la industria y el comercio el certificado de validación de cumplimiento del protocolo de bioseguridad para acompañar la reactivación económica. Ofrecimos a las empresas un servicio de evaluación y asesoría para que sus manuales de bioseguridad permitan tener un ambiente de trabajo que reduzca el riesgo de COVID-19. En este año, fuimos acreditados en la ISO 17025, ampliando nuestra trayectoria como un laboratorio de calidad y análisis certificado con los más altos estándares de calidad. ...2020 pasará a la historia institucional de FUSADES como un año atípico y sobre todo retador. A pesar de la pandemia, no podíamos fallarle al país. Tuvimos que continuar proponiendo políticas públicas que beneficiaran a los salvadoreños bajo condiciones totalmente anormales. La pandemia nos afectó, sí, pero nos volvió además más creativos y resilientes. Dejamos de estar físicamente presentes en las oficinas, pero eso no nos detuvo en nuestra voluntad de reinventarnos, habiendo logrado al final del año superar las metas que todos nos habíamos trazado. Continuamos nuestra efectiva labor de incidencia y comunicación, como se nota en la lectura de esta memoria, usando medios no tradicionales de comunicación y diseñando desde cero un sinnúmero de actividades virtuales que cada programa aplicó con muchísimo éxito. Solo podemos concluir que lo anterior fue posible gracias al compromiso y a la tenacidad de todo el personal en su deseo incansable de seguir respondiendo a los retos institucionales y a la guía de los miembros de la Junta Directiva, a quienes agradecemos el apoyo mostrado a lo largo de todos estos meses. Muchas gracias. El ámbito institucional también tuvo actividad en 2020. Como efecto de la pandemia, realizó una importante innovación al trasladar el trabajo a casa para proteger y prevenir en la salud de todos los empleados. En esta modalidad se dio seguimiento a cada departamento y alcanzamos un nivel de total eficiencia. En 2020, según el Global Go Think Tank Index, somos el centro de pensamiento número 1 en El Salvador y número 12 en todo Centro y Suramérica, gracias a nuestros esfuerzos de creación y análisis de políticas públicas, sobresaliendo además en nuevas categorías, siendo número 28 en buen gobierno y transparencia, número 32 en impacto de política pública, número 58 en uso de medios y número 59 en influencia en política social. Todo esto a nivel mundial. El galardón de miembro honorario es el máximo reconocimiento otorgado por la Fundación desde 1987. Este año, el reconocimiento se confirió a la licenciada Elizabeth Aguirre de Calderón Sol por su destacada trayectoria personal y profesional, además de ser una ciudadana íntegra, ejemplar y con un alto espíritu de servicio a los salvadoreños. El compromiso de FUSADES con informar y presentar sus análisis e investigaciones incluyó la presencia de nuestro presidente en diversas conferencias de prensa y foros con las temáticas de impacto nacional y coyuntura. Además, hicimos entrega de víveres y ayuda a los más necesitados tras el paso de la tormenta Amanda. La entrega fue para las familias afectadas que residen en las zonas vulnerables de Santa Elena y Antiguo Cuscatlán. Este comité tuvo un especial esfuerzo en 2020, ya que sobre sus hombros recayó el proceso de adecuación de las instalaciones al cumplimiento de normas de bioseguridad por la pandemia. Se instalaron divisiones, lectores de temperatura, alcohol gel en todas las áreas de trabajo y se cumplió con la construcción de una área especializada de atención en caso de emergencia.
Además, mientras fue posible, se realizaron los simulacros de sismos e incendio, se capacitó al personal y se le apoyó con charlas virtuales para conocer el COVID y cómo prevenirlo. Durante 2020, el Comité Verde de FUSADES trabajó con actividades que aportaron al cumplimiento de su misión. A pesar de la pandemia, el comité trabajó en la reducción del uso de papel bond en impresiones y fotocopias, aprovechando el teletrabajo así como la digitalización de procesos. Durante los 8 meses de teletrabajo, hubo una parte de empleados que continuaron trabajando de forma presencial y colaboraron en los esfuerzos por continuar reciclando papel, plásticos y latas. Para mediados del año, el Comité Verde logró una alianza importante con la empresa Comagui para iniciar el reciclaje de vidrio y recibió de parte de dicha empresa una donación de barriles de recolección instalados en el centro de acopio que ya tiene la fundación. Para activar la alianza hicimos una entrega significativa de envases y productos de vidrio que se recolectaron gracias a la colaboración de todos los empleados. Esta actividad es un aporte al proceso de conversión del edificio FUSADES en un edificio verde. Comunicarnos fue una tarea importante en 2020. Con las nuevas tecnologías logramos conectar más con las redes sociales, los medios de comunicación y prensa y alcanzamos importante incidencia con estos resultados. 128 maderas, 2.488 noticias generadas, 259 entrevistas y más de 13 apariciones en medios internacionales. En las redes sociales alcanzamos más de 700.000 interacciones en Facebook y 38.220 seguidores, con un alcance superior a los 6 millones y las 380.000 reproducciones a nuestros videos. En Twitter, 48.787 seguidores. Tuvimos un alcance superior a los 3 millones, cerca de 900.000 interacciones y 20.000 reproducciones de nuestro material audiovisual. En Instagram, 3.705 seguidores. Nuestro alcance superó los 300.000 y más de 120.000 clics fueron a nuestros videos. En 2020 ingresamos a la red LinkedIn con 16.698 seguidores, un alcance de 146 y tuvimos arriba de 1.000 interacciones. Perfeccionamos nuestros eventos virtuales y acompañamos a la Fundación en sus necesidades interactivas internas y externas. Avanzando en nuestro esfuerzo por comunicar más y de la mejor manera, comenzamos el trabajo para crear Literal Radio, el primer programa permanente de FUSADES en la radio 105.3 FM. Es la casa utilizada para este nuevo espacio. Allí hablamos de la realidad y de los puntos de vista de la Fundación. Jueves, 7 de la noche, alcanzando nuevas audiencias en medios abiertos. Como hemos podido ver, superamos con creces las expectativas, sobrepusimos con éxito las dificultades y aseguramos un FUSADES fortalecido. Pero también demostramos que con fe y confianza en Dios fortalecemos la esperanza y ese optimismo con el que siempre podremos superar las adversidades. Como presidente de esta fundación, estoy agradecido por el trabajo que todo el equipo de colaboradores ha realizado y que sin duda continuarán cosechando muchos éxitos en los próximos años. Agradecemos a todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva y asesores que nos acompañaron a lo largo del ejercicio. Agradecemos a todos los cooperantes, patrocinadores y entidades amigas. Y desde luego, un especial agradecimiento por la confianza que depositaron todos los miembros fundadores de esta importante institución que ha logrado posicionarse como el mejor centro de pensamiento y acción de la región.